Manténganse despiertos y firmes en la fe. Mantente despierto, nos dice el apóstol Pablo aquí. En 1 Corintios capítulo 16 versículo 13, manténganse despiertos. ¿Qué significa mantenerse? Mantenerse significa no dejar de hacer una cosa, mantenernos. Ahora, ¿qué cosa? La fe. El apóstol Pablo dice, manténganse despiertos. No nos podemos dormir, no es tiempo de dormir. La vida de fe tiene que ser una vida de fe activa. En el momento en que tú y yo nos durmamos, nos puede arrollar el bus o el tren o el diablo que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Manténganse despiertos, dice el apóstol Pablo, firmes en la fe. ¡Qué tremendo! Esto es totalmente contrario a uno vivir una vida de pereza espiritual. Esta exhortación y esta palabra de ánimo que nos da el apóstol Pablo es totalmente contrario a una vida de relajo espiritual. Es totalmente contrario a uno desanimarse, a decir no quiero tirar la toalla, o no tengo ganas de ir a la iglesia, o no quiero orar, o no quiero leer la palabra, o no quiero. No. Dice, manténganse firmes, manténganse despiertos y firmes en la fe. Tengan mucho valor y firmeza. Tengan mucho valor y firmeza. Y se lo voy a leer en esta versión, en la Reina Valera. Se lo acabo de leer en la versión Dios habla hoy. Pero en la versión Reina Valera es un poco más fuerte. Dice, velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente. Qué tremendo esto para los que somos hombres. Sea hombre, dice el apóstol Pablo, pórtense como machos, pórtense como guerreros, como soldados. En otras palabras, nosotros a veces de una manera quizás ofensiva, especialmente para los hombres, a veces ofensivamente entre hombres nos dicen, no sea niña. Qué tremendo, perdónenme la expresión, pero es lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios en esta mañana al comenzar este cafecito con Dios, que nos portemos varonilmente, que seamos hombres de verdad. Y para las mujeres esto también aplica, pórtese como una mujer guerrera, como una mujer valiente. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes o solo los violentos lo arrebatamos. La Biblia dice que la vida cristiana no es fácil. Muchos en el tiempo antiguo, en la iglesia primitiva, tuvieron que morir por la causa de su fe, por la causa de Cristo. Pero dice el apóstol Pablo que cualquiera de las aflicciones que nosotros tengamos que vivir, aun sea la muerte, no se comparan con la gloria que nosotros hemos de recibir. Tú y yo tenemos que recordar que el cielo no es aquí en la tierra. Dios permite el sufrimiento en esta tierra, dijo un pastor. Dios permite el sufrimiento en esta tierra, cualquiera que sea, para que entendamos que el cielo no está aquí, la recompensa no está aquí. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo perdido. Y en el contexto de esta palabra, el apóstol Pablo le habla a una iglesia en persecución, le habla a una iglesia, a un pueblo, a unos cristianos que estaban teniendo que muchas veces esconderse por causa de su fe, que los mataban, que los perseguían, que los encarcelaban. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! A veces nosotros realmente no entendemos de qué se trata el evangelio, no entendemos de qué se trata la vida cristiana. Que el Espíritu de Dios verdaderamente nos pueda abrir el entendimiento para que podamos ser unos machos, podamos ser varones de Dios, mujeres de Dios también. Velad, estar preparados, estar atentos, estar apercibidos para estar firmes en la fe. Firme. Soldado de la fe. Firme. No duermas. No podemos dormir. Cuando un soldado está prestando servicio, tiene que estar siempre alerta ante los ataques del enemigo. Asimismo nosotros tenemos que estar alerta, no podemos dormir, tenemos que estar siempre en pie, en posición de guerra, de pelea, de batalla, estar firmes en la fe,
portados varonilmente y esforzados. Cuando hablamos del esfuerzo, tenemos mucho que hablar del esfuerzo. El esfuerzo requiere fuerza. La vida cristiana no es relajado. La vida cristiana entiende esto. Tenemos que salir de la comodidad, tenemos que salir de la zona de confort. La vida cristiana, si fuera tan fácil, Cristo no hubiera tenido la necesidad de venir a morir en una cruz. Si fuera tan fácil, la iglesia primitiva nadie hubiera muerto, nadie hubiera sido perseguido. La vida cristiana, ¿por qué pretendemos que sea color de rosa? La vida cristiana es sufrida cuando la queremos vivir de una manera fiel y verdadera. No solamente de labios, sino que nuestros hechos demuestren que somos siervos de Dios y que aún vivimos por Cristo y para Cristo. Gloria a Dios por esta palabra que el Señor nos permite en este comienzo de este cafecito con Dios. Bienvenidos mis hermanos, un café con Dios. Un café con Dios, hoy es el número 264. Mañanas de oración y palabra de Dios, desarrollando día a día un hábito de fe y una disciplina espiritual. Queremos cada mañana entregarle lo primero a Dios, buscar su rostro, buscar su presencia. Y yo quiero que tú seas honesto conmigo, así como he tratado de serlo yo al hacer este programa. Quiero que seas honesto, honesta conmigo. ¿Este programa te ha servido? ¿Ha sido de bendición para tu vida? Quiero que analices antes de escuchar el programa, ¿cómo estás? Y después de escuchar este programa, ¿cómo estás? Y quiero que seas honesto y quiero que, no sé si tienes ahí mi contacto y me puedes escribir un mensaje personal o lo dejas allí en tus comentarios. Porque para mí definitivamente buscar al Señor en estas mañanas ha sido de grande bendición. Gloria a Dios por este cafecito con Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos, te adoramos, te exaltamos en esta hora, Señor. Qué privilegio, Padre Santo, el poder conversar contigo. Qué privilegio el poder hoy buscar tu rostro, buscar tu presencia. Qué privilegio el que nos da, Señor, de podernos acercar delante de ti, ante el Dios de gloria, ante el Dios de la misericordia, ante el Dios de amor, ante el Dios de la justicia, ante el Dios también de la ira y el enojo, ante el Dios también, Señor, que es soberano de todas las cosas. Yo te pido, Señor, de una manera especial, bendícenos en esta hora. Llénanos con tu presencia, llénanos hoy con el Espíritu Santo. Yo te pido hoy de una manera especial, Señor, que nos unjas con poder y con gloria de lo alto. Yo te pido hoy de una manera especial que cada persona que escucha este programa, Señor, reciba la bendición, reciba la porción del Espíritu Santo hoy, Señor, y sea avivado, sea hoy fortalecido, sea hoy convencido de que tú le amas, sea hoy, Señor, establecido para que Él pueda permanecer firme y constante. Sí, Señor, velando, Señor, estando firme en la fe. Yo te pido, Señor, que afirme, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, incluyéndome a mí. Afirma nuestras familias, Señor, que ninguno se desanime, todo aquel que esté desanimado. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús, levanta el ánimo, Señor, de cada uno de nosotros, fortalécenos con el poder de tu Espíritu. Dice tu bendita palabra que no es por nuestra propia fuerza, sino que es por el Espíritu Santo de Dios. Escucha esto, no lo hagas solo ni a tu manera. Dice la palabra de Dios, fortalezcanse en Dios y en el poder de su fuerza. Dios es el que tiene la fuerza, no la tienes tú. Dice su bendita palabra en Isaías que Él es el que renueva nuestras fuerzas y el que multiplica aquellas fuerzas del que aún ni siquiera tiene ninguna. Wow, qué tremendo. Puede que tú te sientas débil, te sientas desanimado completamente, como yo me he sentido muchas veces. He contado que muchas veces antes de empezar el programa, antes de empezar este programa, muchas veces me levanto, a veces hasta se me pasa por la cabeza ni siquiera hacer el programa. A veces como que vienen pensamientos del diablo, pensamientos de desánimo y me dicen, no ores hoy. No hagas el programa hoy. Estás cansado, tienes problemas, tienes situaciones. Pero viene el Señor por el Espíritu Santo y viene y me anima y me dice, no, firmes y constantes, firmes y constantes, firmes y constantes. Y busco su fuerza. Y adivina qué. Perdóname la expresión de que digamos adivina, pero eso es un dicho en Colombia que a veces decimos, adivina qué pasó. Y adivina qué. El Señor nos fortalece.
El Señor nos fortalece cada vez que nosotros verdaderamente le buscamos a Él de corazón. Por eso nos invita el Señor, permanezcan firmes en la fe y esfuércense. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos el honor, te damos la gloria. Vamos, que tú le puedas dar gloria a Dios, que tú le puedas decir, tú eres Dios eterno, Señor, tú eres el Rey de gloria. Te pido, Señor, enseñoréate de nuestras vidas hoy, Señor. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Padre, llévate el desánimo. Dice tu bendita palabra, echad toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Señor, entregamos nuestras cargas en esta mañana. Entregamos toda ansiedad, entregamos todo afán, entregamos, Señor, aún nuestros problemas, todas aquellas cosas que tenemos que resolver, aún deudas, problemas en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, Señor. Oh, Padre Santo, problemas con nuestros hijos, Señor. Padre, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de aflicción que tenga hoy tu pueblo, Señor, hoy te lo entregamos delante de tu presencia. Aún nuestra economía, Señor, deudas, Señor, asuntos que tenemos que pagar. Padre, todas esas cargas que a veces quieren venir a quitarnos y a robarnos la paz, Señor, hoy te lo entregamos todo. Vamos, entrégale tu carga al Señor. No cargues con eso. El Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Yo te daré descanso, dice el Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Padre, gracias por el descanso. Gracias, Señor, porque hoy creemos que estamos recibiendo tu paz, que estamos recibiendo tu descanso, tu reposo, que hoy estamos recibiendo tu refrigerio por causa de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, derrámate sobre cada uno de nosotros. Danos paz. Vamos, clama allí, dile, Señor, dame paz. Dame tu amor, Señor. Dice la palabra de Dios que Él nos ama, que Él nos ama. Dice la Biblia que si nosotros le amamos a Él, es porque Él nos amó a nosotros primero. Y dice la Biblia que el amor echa fuera el temor. El amor de Dios sobre ti tiene que echar fuera la inseguridad. El amor de Dios sobre ti tiene que echar fuera la preocupación. Porque si tú sabes que eres un hijo de Dios, una hija de Dios en Cristo Jesús, entonces no tienes por qué tener temor. Dice la palabra, Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién habré de atemorizarme? Oh, gracias, Señor. Bendito Padre Celestial. Padre, presentamos, Señor, delante de ti nuestros matrimonios. Señor, hoy oramos, Señor, por nuestras relaciones, por los hogares, Señor, por los matrimonios aquí representados de cada persona que escucha este programa, Señor. Señor, oramos, Señor, para que tú reprendas al diablo en el nombre de Cristo Jesús, que quiere venir a matar, robar y destruir. La Biblia dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados y huestes de maldad. Aunque nuestros propios enemigos somos nosotros mismos, nuestra concupiscencia y el pecado que mora en nosotros. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos a entender, Señor, que el pecado mora en nosotros y que la única forma, Señor, de ser sanados es por nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Señor Jesús, yo te pido en el nombre de Cristo, que tu sangre preciosa nos lave, que tu sangre preciosa nos limpie de toda nuestra maldad, de todos nuestros malos pensamientos, de todas nuestras malas acciones. Límpianos, lávanos. Dice tu bendita palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Yo te pido hoy, Señor, lávanos, límpianos, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos, Señor, por los frutos del Espíritu Santo. Hoy te pido en el nombre de Jesús por uno de los frutos de tu Espíritu Santo, especialmente por la templanza, por el dominio propio. Señor, que no nos dejemos, Señor, gobernar de nuestras emociones, sino que tengamos hoy la mansedumbre, hoy que tengamos el dominio propio, Señor, y que podamos aún controlar nuestra lengua,
Que podamos controlar, Señor, nuestras acciones, nuestras emociones, y que tu amor, Señor, en nosotros cause serenidad, que tu amor en nosotros, que tu espíritu en nosotros, Señor, cause templanza en nosotros, Señor. Que no nos dejemos llevar de la ira ni del enojo, Señor. Aún más del amor. El amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad de tu espíritu sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Padre, te pedimos, guíanos. Quiero que oremos por guía. Que el Señor nos guíe siempre por su camino. El Señor nos dé sabiduría para tomar buenas y sabias decisiones. Señor, guíanos. Señor, guía a tu pueblo, Señor. Dice tu palabra que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Te pido, Espíritu de Dios, guíanos, muéstranos el camino. Jesús es el camino. Muéstranos qué decisiones tomar, muéstranos qué caminos debemos tomar en este tiempo. Muéstranos, Señor, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que avanzar, a dónde tenemos que ir, Señor, a dónde no debemos de ir, con quién tenemos que estar, con quién no tenemos que estar. Guíanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Señor, provee nuestras necesidades. Yo te pido en esta hora por provisión. Yo te pido en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Abre los cielos, Señor, y derrama bendición. Señor, mira, Señor, las personas que necesitan empleo. Mis hermanos, Señor, que necesitan trabajo. Te pido, Señor, aún haz de nosotros personas diligentes, valientes y esforzados. Tú y yo tenemos que ser diligentes también. Tú y yo hoy en el nombre de Jesús nos tenemos que levantar a movernos. Tú y yo no nos podemos quedar sentados ni estancados. Tenemos que tocar puertas, tenemos que ir a un lugar, al otro. Tenemos que movernos, familia. La pereza es pecado también. Señor, quita toda la pereza en el nombre de Jesús. Que se vaya el desánimo en el nombre de Cristo Jesús. Levántate y resplandece en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Yo te pido, Señor, danos la fuerza. Todo aquel que esté pensando o haya pensado en tirar la toalla, en renunciar aún a la vida de fe. Hay personas que han renunciado a la vida de fe. Hay personas que se han ido, se han apartado de Dios por alguna situación u otra, quizás por una decepción, por algo. No te apartes de Dios, no tires la toalla. Escucha, esto no es en tus propias fuerzas, vuelvo y te lo repito, esto es en el Señor es el que te fortalece, tú no puedes hacerlo en tus propias fuerzas, aún así debes esforzarte, en postrarte ante tu Dios, para que cuando tú le busques de corazón, Él pueda fortalecerte. Aleluya, gloria a Dios, Señor, oramos, Señor, para que despiertes en nosotros hambre y sed por tu palabra. Que tú puedas decirle, Señor, quiero conocer tu palabra. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que tú le puedas decir, Señor, por favor despierta en mí hambre por tu palabra, sed por tu palabra. Quiero leer más tu palabra, quiero conocer más tu palabra. ¿Cuánto conoces tú la palabra de Dios? ¿Cuánto conoces tú de Dios verdaderamente? Vemos más celular, pasamos más tiempo en las redes sociales, viendo series de televisión, viendo películas, quizás novelas. Hay una canción que dice, conoces más de novelas que de mi palabra, conoces más de películas que de mi palabra, conoces más de redes sociales que de mi palabra, conoces más a los famosos que a mí, dice el Señor. Qué tremendo esto. ¿Dónde está el amor por Dios? No de boca, no de labios, sino de corazón. ¿Dónde está el primer lugar para Dios en nuestro corazón? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Qué tremendo. Solamente ese es el primer y más gran mandamiento, pero ese mandamiento lo encierra todo. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas.
Yo creo que si nos detenemos en ese mandamiento un poco, yo creo que vamos a empezar a comprender cuánto nos falta verdaderamente para alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos en el nivel de verdaderamente amor hacia Él, de que le amemos a Él. Y la única forma de poder amarle a Él es entendiendo cuánto Él nos ama. Y para entender cuánto Él nos ama, necesitamos entender a aquel que Él envió hace 2000 años a morir por nosotros en una cruz, a su Hijo Jesucristo. De tal manera Dios te ama, de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La única forma de poder comprender la esencia del amor de Dios es conociendo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Lo que su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, el Rey del mundo, el Salvador del mundo, aquel que pisó esta tierra, aquel que entregó su propia vida para el rescate de muchos, mostró su amor a un pueblo perdido, a un pueblo pecador, y aún muchos de nosotros le damos la espalda a ese amor sin entender. Por eso yo te pido, Padre, en esta hora, que por el poder de tu Espíritu Santo nos abras el entendimiento. Permítenos entender tu amor, permítenos entender tu gracia, permítenos y concédenos, Señor, entender tu sacrificio, entender esa gloria revelada en Cristo Jesús, en la obra de la cruz, en el derramamiento de esa sangre preciosa que nos ha ofrecido perdón. Señor, hoy nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho. Vamos, arrepiéntete delante del Señor. Dice la Biblia que el pecado nos separa de Dios, pero el arrepentimiento y la fe en Cristo nos vuelven a reconciliar con Dios. Padre, lávanos con la sangre preciosa del Cordero, purifícanos de toda nuestra maldad. Y hoy recibimos el perdón de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Esa sangre derramada, la sangre del Dios mismo, del Dios hecho hombre, porque Jesús es Dios. En el principio era el Verbo, Cristo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Jesucristo es un Dios, y ese Dios vino a habitar en esta tierra con nosotros hace 2000 años y derramó esa sangre preciosa, y ese sacrificio que Cristo hizo en esa cruz, esa sangre preciosa, lavó los pecados de los pasados, de los presentes, de nosotros hoy y aún de nuestros pecados futuros. Ese sacrificio es tan glorioso, pero tan glorioso, que alcanza para el perdón de todas nuestras faltas. No hay condenación, no hay pecado que Cristo no pueda limpiar. No hay. Oh Señor, lávanos, límpianos. El pecado nos estanca. Cualquier forma de pecado, cualquier forma en que tú ofendas a Dios, te estanca, no te deja avanzar. Cualquier forma de que nosotros pequemos ante Dios causa muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Dice, no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero dice que Él es rico en misericordia también. Y manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta de sus pecados, a que cambie, a que mire a Dios, a que mire que hay un Dios en el cielo, ante el cual todos compareceremos en algún día, en el día del gran juicio. Así como está establecido para los hombres, que mueran una vez y después de esto vendrá el juicio. Y dice la Biblia que aquel que no sea hallado
aquel nombre que no sea hallado escrito en el libro de la vida, dice que será lanzado al lago de fuego. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios lo que quiere es que todos cambien, que le den la espalda al pecado, al mundo, al diablo, y se vengan a reconciliar con Él, que es grande y rico en misericordia, y que tiene mucho amor para dar. Pero si las personas no se arrepienten, no aprovechan la oportunidad por el amor que Dios ofrece en el sacrificio, si la gente rechaza el sacrificio del amado de Dios, de lo más precioso que nos ha podido Dios regalar. Qué tremendo esto, mira. Cristo ha hecho muchas cosas, Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, nos ha dado la vida, nos ha dado la provisión, el alimento, la familia. Pero eso ha sido fácil para Dios. Lo que sí no fue fácil para Dios fue haber hecho ese sacrificio por su Hijo. Ahorita yo estaba meditando en esta palabra, en esto, en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y el Señor me mostraba, el Espíritu Santo me mostraba esto. Me mostraba que Cristo hizo muchos milagros fáciles. Resucitó muertos, sanó enfermos, multiplicó panes, peces. Y aún sigue haciendo muchas cosas, muchos milagros, y nos sigue bendiciendo de muchas maneras. Y eso para Él fue fácil de alguna manera, por ser Dios. Pero lo que sí no le fue fácil fue entregar su vida por nosotros. Fue morir, fue entregar su vida, sufrir, derramar su sangre. Eso no fue fácil, ni para el Padre ni para el Hijo. Valoremos ese sacrificio. Padre, te damos gracias por este tiempo de oración, te alabamos, te bendecimos. Y por favor, ayúdanos, cámbianos, Señor, cámbianos. Ayúdanos a ser más como tú, más santos, más puros. Ayúdanos a mirarte a ti, a mirar a Jesús, caminar con Jesús, caminar en la luz, en la justicia. Llénanos de tu amor, sana nuestros corazones. Y por favor, sálvanos y ten misericordia de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Espero que hayas orado conmigo. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, desde el versículo 39. Lucas 22, desde el versículo 39. Padre, presentamos este tiempo de la lectura de tu bendita palabra. Yo oro en el nombre de Jesús para que por el Espíritu Santo abras nuestro entendimiento espiritual para comprender las verdades gloriosas de tu palabra, para entender hoy este pasaje, que no sea las palabras de humana sabiduría mías, sino que sea el Espíritu Santo hablando y ministrando nuestros corazones y a nuestro espíritu, para nuestra edificación y para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice, y saliendo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y dice que en este contexto de este pasaje, nuestro Señor Jesucristo ya estaba a punto de ser sacrificado. Ya había pasado ya el tiempo de las enseñanzas, de la doctrina, de toda la palabra que Él les había enseñado a sus discípulos para que posteriormente quedaran escritas y hoy nosotros las pudiésemos recibir como lo estamos haciendo en esta mañana. Y dice que Él en ese momento con ellos estaba de noche. Y dice que saliendo se fue como solía. Jesús se apartó de ellos en ese momento. Ese momento era un momento tenso, era un momento para Jesús y aún un poco para los discípulos, pero más para Jesús, porque Jesús, en su entendimiento pleno de lo que estaba a punto por suceder,
de consumarse el sacrificio por el pecado de toda la humanidad. Jesús tenía ciertamente un estrés en medio de la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo en ese momento. 100% Dios, 100% hombre en ese momento. El Dios encarnado, Cristo Jesús, la palabra hecha carne, estaba sufriendo en ese momento, y dice que Jesús se apartaba a orar. Y una de las cosas que solía hacer Jesús era eso, apartarse a orar, apartarse a buscar la presencia del Padre, apartarse para buscar el rostro del Padre. Una de las cosas que también nosotros tenemos que hacer, porque posteriormente Jesús le dice a ellos que también hagan lo mismo. Y después, cuando asciende a los cielos, le dicen: lo mismo que yo les enseñé, enséñenselos a todos, a los demás. Es decir, a nosotros, los que somos creyentes, también debemos de apartarnos para orar. Jesús quiere que usted y yo seamos de oración. ¿Y por qué apartarnos? ¿Por qué se apartaba Jesús? Jesús seguramente oraba con sus discípulos ahí, reunidos. Pero yo creo que aún más importante, yo creo que en niveles de importancia, Cristo y los evangelios nos hablan de que si lo ponemos en niveles de importancia, el primer nivel de importancia de la oración es la oración íntima, la oración secreta, la oración de yo apartarme solo, donde nadie me interrumpa, donde yo solo a solas con Dios yo me pueda destapar, yo pueda desnudar mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué la intimidad de la oración? ¿Por qué la intimidad de la presencia de Dios? Porque hay cosas que usted solamente las va a hablar con Dios, no las va a hablar con más nadie. No sé, usted, la oración pública, usted no puede desnudar su corazón ante los demás hermanos, no lo puede hacer, porque quizás te da vergüenza, o quizás no les interesa, o quizás solamente hay cosas que solamente están entre usted y el Padre y ya no más. Por eso es la importancia de nosotros apartarnos a orar, a ir al lugar secreto, así como Jesús solía hacerlo, apartarse sin distracciones, donde usted pueda propiciar un espacio para usted solo. Hay muchos que al día de hoy se apartan y van a montes, van a montañas. Recuerdo la vez pasada que un amigo me invitaba, no lo hicimos, me invitaba a una montaña. Estuvimos a punto de hacerlo, pero quería yo hacerlo también, ir a una montaña cuando estaba en Medellín, ir a la montaña a orar. No lo hicimos, pero hay personas que al día de hoy lo hacen como Jesús lo hacía. Ir a lugares solos, a tener quizás una conexión con la naturaleza, en fin. Pero dice también que podemos ir a nuestro cuarto, a nuestro aposento, apartarnos allí y orar. Gloria a Dios. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Qué tremendo esto. Jesús les dijo: yo voy a ir a orar, y después les dice: hagan ustedes lo mismo. Oren para que no, ¿qué? Para que no entren en tentación. Jesús les estaba diciendo que a través de la oración podíamos mantenernos firmes y conectados con Dios. La oración nos mantiene conectados en el Espíritu y nos mantiene fortalecidos y nos mantiene firmes. Recuerda que el primer versículo que nos decía ahorita, la palabra por el apóstol Pablo, decía que para que nos mantengamos firmes y comportándonos varonilmente, firmes en la fe. Y la forma, una de las bases más importantes para mantener firme esa fe y no caer. Algo firme es algo que no se cae. Jesús está diciendo: para que no caigan en tentación y para que puedan estar firmes, ¿qué tienen que hacer? Oren. Sí que nos falta mucho oración. Yo no sé cuántas veces tú oras en el día, pero de verdad que yo, delante del Señor y delante de ti, me exhorto a mí mismo a que necesito orar más.
¿Por qué a veces caemos? ¿Por qué a veces nos desestabilizamos tan fácilmente? Porque no estamos orando. Porque no estamos firmes en la fe y en la oración, en la fe que viene por la oración. Y yo lo he contado varias veces y este mismo programa es un testimonio de que, vuelvo y le repito, yo a veces me siento débil, me siento a punto de caer en ánimo y en muchas otras cosas, pero cuando yo tengo la costumbre, antes de empezar este programa, tengo la costumbre de postrarme, de poner mi frente en el piso aquí, antes de empezar el programa. Y esa oración me levanta, Dios me levanta a través de esa oración y me hace estar firmes. Por eso dice el Señor, oren para que no entren o para que no caigan en tentación. La oración es la que no te deja caer, la oración es la que te va a mantener firme. Por eso te repito, ¿por qué caemos tan fácil? ¿Por qué nos desestabilizamos tan fácil? Pues porque no estamos orando, no lo suficiente familia. El Señor les dijo, oren para que no entren en tentación. Muchos tipos de tentación. Cualquier forma en la que nosotros caigamos, sea con el desánimo, sea con la pereza, sea con cualquier otro tipo de pecado. El pecado y el mismo diablo quiere hacernos caer de una o de otra forma. Pero de cualquier forma en la que quieran hacernos caer, el diablo, las circunstancias, hay una forma de mantenernos en pie, de mantenernos firmes en la fe, y es orando. La oración, de rodillas, inclinados ante Él. ¿Cuánto nos falta orar? El Señor Jesús te dice hoy, ora para que no entres en tentación, ora para que no caigas, ora para que te mantengas firme, ora para que no te dejes desestabilizar. ¿Cuántos quieren estar firmes? Yo quiero estar firme, yo quiero mantenerme firme y avanzando. Hoy entendemos que necesitamos orar. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Qué tremendo esto. Dice, quédense ustedes aquí, que yo me voy para allí donde nadie me distraiga, donde nadie me desconcentre. Voy a tener intimidad con mi Padre Celestial. Y dice que puesto de rodillas. Nuestro Señor Jesucristo nos da un claro ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos da un claro ejemplo de cómo orar. Apartados, apartémonos para orar, solos, y doblemos nuestras rodillas. Dice, y puesto de rodillas, nuestro Señor Jesucristo oró al Padre, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué tremendo esto, familia. Recuerda que en este momento Jesús estaba a punto de ser arrestado para posteriormente ser llevado a la cruz, ser llevado a juicio y a una condena totalmente injusta, tan injusta que hasta el mismo Pilatos dijo, pero yo no veo por qué haya que ejecutar a este hombre, no le veo cuál sea la gravedad del asunto. Pero la cizaña, la mentira del diablo, y aunque ya estaba escrito, llevaron a nuestro Señor Jesucristo a la muerte. ¿Qué hubiese sido de nosotros si Cristo no muere y paga el precio de nuestra maldad y nuestro pecado? Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Cuando Jesús dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, ¿por qué lo dice? Porque ciertamente estaba sufriendo el peso, le estaba costando en su humanidad. Recuerda que Cristo en ese momento era divino, Dios, pero encarnado en un hombre. Entonces compartía también, igual que cualquiera de nosotros, en su humanidad, en su cuerpo, el dolor y el sufrimiento, el estrés, por causa de que ya sabía lo que se le iba a venir. Y por eso le dijo, Señor, si hay quizás otra forma de hacer esto, si hay quizás otra forma de hacer ¿qué? De salvar al mundo, si hay cualquier otra forma de salvarlos a ellos de sus pecados, si hay otra forma, Padre mío, de hacer este trabajo,
por favor, hagámoslo. Pero si no, Señor, que no se haga mi voluntad, mas hágase la tuya. Qué tremendo la humildad de nuestro Señor Jesucristo, qué tremendo la obediencia, el entendimiento y lo que Cristo nos enseña en un nivel que nosotros jamás podemos elevarnos a ese nivel de lo que Él sufrió en ese momento, porque ese momento de estrés no era cualquier estrés, un estrés cualquiera no lo era. Quizás usted diga, no, pero es que la muerte y mucha gente la han matado. Venga, pero espiritualmente usted no sabe lo que estaba pasando él en ese momento. El peso del pecado de toda la humanidad, el peso del pecado de todos los creyentes que él iba a salvar en ese momento, eso es una carga espiritual que jamás en la vida usted y yo podamos comprender. Nadie ha sido calificado, nadie jamás era calificado para hacer un sacrificio, solamente Dios. Dios mismo pudo hacer ese sacrificio, nuestro Señor Jesucristo. Por eso la obra de la cruz debe de ser explorada, la obra de la cruz debe de ser escudriñada para que nosotros podamos tener el entendimiento. Es como yo te lo decía ahorita, mira el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro momento, en ningún otro escenario de los evangelios vemos a nuestro Señor Jesucristo sufrir de esta manera. Todo lo que hizo, por eso ahorita en la oración yo me quebrantaba y antes de hacer el programa el Señor me ministraba leyendo este pasaje. Porque para Cristo hizo muchos milagros, señales, maravillas y los hizo de manera fácil. Y quizás la gente se asombra más por los milagros y quizás hoy en día mucha gente más se asombra por el Cristo de los milagros, de las señales, de las maravillas y eso está bien, excelente. Pero no se asombra de la muerte y el sacrificio que Él hizo. Para Cristo fue muy fácil sanar paralíticos, para Cristo fue muy fácil dar vista a los ciegos, para Cristo fue muy fácil perdonar aún los pecados. Para Cristo fue muy fácil hacer todo este tipo de milagros, resucitar a los muertos, Lázaro, a la hija de Jairo, sanar al siervo al centurión, sanar la suegra de Pedro. Para él fue fácil. Lo que sí no fue fácil para nuestro Señor fue este momento que estaba viviendo. Por eso le dice al Padre, Padre, pasa de mí, si tú quieres, esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Y otra de las cosas que aprendemos en este pasaje es aprender a descansar en la voluntad del Señor, aún en medio del sufrimiento. Yo ayer recibí una noticia que ciertamente me entristeció. Yo quería algo, quería que Dios me diera la oportunidad de tener algo y resulta que no me lo dio, o no como yo quería, o como yo esperaba. Y me quebranté mi corazón y el Señor me hacía recordar esta palabra. Ciertamente lo mío no se compara ni esto, ni un pelo de lo que nuestro Señor Jesucristo vivió aquí. Pero ciertamente eso nos hace recordar que no es nuestra voluntad, sino la de Dios. Porque la voluntad del hombre es imperfecta, la voluntad de Dios es perfecta. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y qué tremendo, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Qué tremendo. Se le apareció un ángel a nuestro Señor Jesucristo para darle la fuerza, para fortalecerlo, para seguirlo preparando espiritualmente para ir a hacer esa obra de rescate por muchos, por ti y por mí. Qué tremendo esto. Y estando en agonía, mira esto, con esto quiero terminar. Y estando en agonía, oraba más intensamente. La vez pasada que yo escuché este texto, que leí este texto con un hermano, el Señor me abrió el entendimiento de que cuando, así como Él, en medio de la agonía, en medio de la tristeza, posteriormente dice que Él estaba sudando gotas de sangre, dice que oró más intensamente. Y esto significa que entre más agonía haya en nuestras vidas, más intensa tiene que ser la oración. No al contrario,
que entre más problemas vengan o más agonía venga en nuestra vida o más aflicción o más dolor o más grande sea la prueba, Cristo estaba siendo probado, estaba pasando por una tremenda prueba, pero para nosotros, para aplicarlo a nosotros, porque todos estos son enseñanzas de Cristo para nosotros, entender el sacrificio que Él hizo, el sufrimiento, así como dice el apóstol Pablo, participar también juntamente con sus padecimientos, para que juntamente con Él también seamos glorificados. Pero dice que la aplicación para nuestras vidas es que cuando para nosotros también se venga la agonía, el sufrimiento, por causa de hacer la voluntad de Dios, o por cualquiera que sea la situación que venga la agonía y el sufrimiento en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Orar más intensamente. No lo contrario, no tirar la toalla, porque a veces viene la agonía. Hay muchas personas, de hecho, al día de hoy que se han apartado de la fe, que se han apartado de la vida de fe, porque quizás sufrieron un momento de agonía, sufrieron un momento de tristeza, de decepción, una prueba, y en vez de haber orado, en vez de haberse puesto de firmes en la fe, en vez de haberse portado varonilmente a enfrentar la prueba, lo que hicieron fue, no, esto no quiero enfrentarlo, más bien me devuelvo. Esa no es la solución. La solución, Cristo nos la enseña aquí, es orar al Padre en medio del dolor y el sufrimiento. Que venga el ángel de Dios y nos fortalezca, que la fuerza de Dios venga para que nos ayude a seguir adelante en la voluntad de Dios, aún en medio del sufrimiento. Y orar más intensamente. Y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Familia, de verdad que ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, en ese momento de estrés, dice que estudiando un poco acerca de cómo es posible que uno sude gotas de sangre y eso lo produce el estrés. Era tanto el estrés de nuestro Señor Jesucristo, era tanta la carga, la opresión físicamente hablando en ese momento y espiritualmente, que todo eso se conjugó en su cuerpo y sudaba sangre. Verdaderamente que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo yo creo que nos tiene que hacer reflexionar, porque Él no tenía que hacerlo, lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Por eso una de las cosas que nosotros, por eso el eje de nuestra fe, y lo dice el apóstol Pablo, la palabra de la cruz es locura para muchos. A toda hora hablando del sacrificio de Cristo, de que Cristo murió, de que Cristo padeció por nosotros, pero a veces eso se nos vuelven palabras, a veces que no les damos una profundidad o no entendemos el significado. No entendemos la profundidad del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él sufrió por nosotros. Y aquí quiero quedarme, y con esto quiero terminar. Valoremos lo que Cristo hizo por nosotros. Ese sufrimiento que para Él no fue fácil. Para Dios no fue fácil. Yo me imagino ver a Dios el Padre estando sentado en su trono, ver a su Hijo. A su Hijo. ¿A ti te gustaría ver a tu Hijo en esa situación? Más cuando no tiene que hacerlo, más cuando no tiene la culpa, más cuando los que iba a salvar eran unos miserables pecadores, así como tú y como yo, aún muchos desagradecidos, muchos rebeldes. El Padre sufrió al ver a su Hijo allí y el mismo Hijo vemos aquí que estaba sufriendo. Por eso dice la palabra de Dios que aquel que rechace ese sacrificio, dice que ya no habrá, dice Hebreos, ya no habrá otra forma de salvación. Aquel que rechace lo que Cristo hizo por nosotros. Murió en una cruz para darnos salvación, perdón y vida eterna. Padre, te damos gracias, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos en esta hora. Señor, gracias por lo que hiciste en aquella cruz. Gracias, Jesús, por sufrir por nosotros. Ayúdanos a entender cuánto dolor, cuánto sufrimiento cargaste tú para poder hacernos libres a nosotros. Tu sufrimiento, Señor, tus llagas, Señor, tu estrés, las gotas de sangre que sudaste,
ese dolor que sentiste, esa agonía, Señor. Solamente pensando en nosotros. Lo hiciste por nosotros. Oh Señor, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a valorarlo, ayúdanos a amarte a ti, Señor, así como tú nos amaste a nosotros. Y que en respuesta a ese amor nosotros vivamos una vida de obediencia. Y así mismo como tú permaneciste firme en medio de la agonía, en medio de la prueba, orando, Señor, así mismo como nos decía el apóstol Pablo al principio, que podamos permanecer firmes en la fe, portándonos varonilmente, así como tú nos lo enseñaste, porque varonilmente, Señor, fuiste a la cruz. Varonilmente fuiste tú a la cruz. Permítenos a nosotros también, Señor, tomar nuestra propia cruz. Vamos, dile al Señor, dile, Señor, permíteme y dame la fuerza, así como tú la tuviste, tomar también a sí mismo mi propia cruz y seguirte. Sufrir la agonía, pero a la misma forma que tú lo hiciste, orando intensamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, familia. De verdad que hay tanta profundidad en el sufrimiento de Cristo, que yo creo que ese es el eje sobre el cual nosotros tenemos que levantar nuestra fe. Los milagros, vuelvo y te repito, ahorita el Señor me revelaba, los milagros para Cristo fueron fáciles. Y hay personas que a veces buscan más el tema de los milagros, pero todavía no han entendido lo más valioso. Lo más valioso es que Cristo murió. Lo más valioso, lo más doloroso, lo más grande, lo más profundo fue el sacrificio de Cristo. Más allá de los milagros, más allá de las sanidades, más allá de todas las cosas. Lo más valioso fue que Cristo murió, sufrió por ti y por mí. Señor, ayúdanos a mirarte a ti y a que tú mismo, por el poder de tu Espíritu Santo, nos motives a seguir adelante, así como tú seguiste adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios por esta palabra. Espero que hayas recibido bastante. Y recuerda, ama el sacrificio que Cristo hizo por ti en aquella cruz. Dios te bendiga. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Chao, chao.